enseñanza que he escuchado aquí en la iglesia, ¿de acuerdo? Que no solamente sea un mensaje más o que pase de largo, sino que tengamos la capacidad de retener lo que vamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque los años van pasando. Bendito sea Dios por esto, ¿no? Y que estamos congregándonos y que estamos invirtiendo tiempo y que estamos haciendo el esfuerzo para perseverar en el camino de Dios. Así que el camino de Dios también nos da esta posibilidad de que lo que yo aprendo lo sumo con lo que ya sé y tengo que seguir aprendiendo cada vez más de las cosas de Dios. ¿Lo quieren? Amén. Necesitamos crecer. Ha sido uno de los anhelos que en esta iglesia también ha sido muy claro, que buscamos no solamente el crecimiento de lo que se puede ver físicamente hablando, ¿no? Sino el crecimiento espiritual. Para nosotros es como una prioridad, hermanos, que haya un crecimiento espiritual, y es por eso que tratamos de darles, ¿verdad?, la enseñanza, el mensaje, la reflexión que los pueda nutrir y que los pueda fortalecer. Gracias. Creo que había otra, hijo, Bueno, entonces por eso, hermanos, es que para este 2017 escogí algunos temas para las predicas. Algunos de estos temas fueron como 2 domingos, 3 domingos y quizás algunos 4 domingos, ¿de acuerdo? Entonces, gracias a Dios por esa instrucción de la que no debemos pasar por alto. Ahí en la pantallita, a lo mejor no todos alcancen a ver con claridad. Sin embargo, hay diversos temas en relación con lo que debe de ser, hermanos, que la iglesia sea edificada. Voy a recitar el texto de Efesios 4, verso 11 y verso 12, que dice que Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, la edificación de su vida, usted es el cuerpo de Cristo. Usted, hermano, cada miembro, cada persona que está integrado al cuerpo de Cristo debe ser edificado. Cada persona somos el cuerpo de Cristo. ¿De acuerdo, hermanos? Diga conmigo, somos el cuerpo de Cristo. Exactamente. Entonces, como el cuerpo de Cristo es espiritual, tiene que ser edificado espiritualmente. ¿Qué es lo que edifica el cuerpo de Cristo? La palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, cuando usted escucha la palabra, obedece la palabra, atiende a la palabra viene para edificar su vida. Entonces, hay un mensaje de carácter evangelístico que definitivamente cambió mucho en nosotros cuando lo escuchamos. Fue el mensaje del evangelio, ¿ok? El evangelio mismo, el Señor mismo vino para salvarnos, y de esto ya sabemos. Y tenemos que tener la certeza, y queremos que todos los que son la iglesia tengan esa experiencia. Por eso es que parte de estos mensajes estuvo el tema de nacer de nuevo, porque todo cristiano debe, ¿verdad?, ser un verdadero convertido. Y esto pues se vuelve algo urgente en el siglo XXI, cuando la iglesia pierde el rumbo y cuando muchos cristianos ya no viven como cristianos, o sea, ya viven como mundanos, ¿cierto o no? Y eso no es algo agradable para nuestros oídos, ¿verdad? No es algo grato a nuestros oídos, pero, amados, es la realidad. ¿Sí? Esa es la realidad. Entonces, por eso es que lo mínimo que debe de estar sucediendo es que dentro de la iglesia los cristianos seamos nacidos de nuevo, seamos convertidos, y no, ¿verdad?, pretendiendo otra cosa, sino haber vivido la experiencia o estar dentro del proceso. Nadie es nadie para descalificar, ¿sí?, o para señalar, pero la palabra de Dios es la que edifica. Entonces, ¿cómo vamos a ser edificados? En la medida en que cada uno de nosotros vamos viviendo la experiencia, a como Dios nos va llevando. Y para ser verdaderamente edificados, entonces es fundamental haber tenido esa experiencia con el Señor, ese nuevo nacimiento. Por eso lo hemos compartido este año y necesitamos recordarlo, hermanos, porque además de nosotros tenemos otras personas que van llegando, y esas personas quieren saber de qué se trata esto. Y no podemos abordar otro tema si no tiene el tema elemental, ¿verdad? Si no tiene el tema inicial, si no pasa por la puerta y quiere entrar por la ventana, no, tiene que entrar por la puerta, y la puerta es Cristo. Amén. Bueno, entonces ser edificados implica tener enseñanza, tener instrucción. Entonces, hacer discipulados, ser discípulos, y los discípulos hacen discípulos, y así continuamos este camino en el Señor. ¿Me voy explicando, hermanos?
también estar congregados es algo que edifica. Entonces estamos como el día de hoy, estamos reunidos y vamos a ser alimentados, pastoreados. Y esa alimentación y este cuidado del rebaño del Señor tiene que ver con la limpieza, tiene que ver con la sanidad interior, con la consejería, tiene que ver con la oración, con la adoración. Gracias. Tiene que ver con varias cosas, ¿no?, que debemos de compartir dentro de la iglesia. De la misma manera también, hermanos, es el aspecto profético, las cosas de la unción, las cosas del Espíritu, las cuestiones de los dones, la dirección de Dios. Y finalmente, hermanos, también edificar la iglesia tiene que ver con el ministerio apostólico, por tener, hermanos, la fortaleza, el ánimo de llevar el evangelio a todas las naciones. Y si no podemos llegar tan lejos, cuando menos que podemos cruzar la calle de enfrente, no podamos llegar al pueblito de a un lado o llegar al otro, a algo tenemos que estar en relación haciendo con todo esto. ¿Me explico, hermanos? Entonces, bueno, considerando estas cosas elementales, que si ustedes voltean de aquel lado, ustedes pueden ver, hermanos, cómo están puestos esos recuadros ya de mucho tiempo, que son los que están hablándonos constantemente esto que dice la Biblia en Efesios 4:11: edificados como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y creciendo, porque en cada uno de ellos hay una ministración especial. ¿De acuerdo? Entonces, el tema que hoy voy a compartirles, hermanos, es uno de los temas que están conectados con la guerra espiritual, y es el tema que titulé Herreros Espirituales. A ver si pueden recordar, si no, bueno, ahora se van a enterar que eso fue un mensaje aquí este año. A lo mejor dice, no vine o no puse atención, pero esto hablamos aquí. Abran su Biblia en 1 de Samuel 13, 19 al 22, por favor. Muy bien. Cuando ustedes lo tengan, 1 de Samuel 13, del 19 al 22, me pueden indicar, por favor, con un amén, que así es. Amén. Muy bien. Entonces hay que dar lectura a las escrituras, y les voy a pedir también, hermanos, que me ayuden poniéndose de pie. Para reconocer cuál es el pasaje y la implicación que tiene este pasaje. Vamos a ver, denme un segundo, por favor. Ya estamos aquí, ok. Vamos a darle juntos lectura, por favor. Ustedes pueden comenzar ya. Amén, amén, gracias. Pueden tomar su lugar. Bien. Bueno, entonces vamos a empezar por este punto. Primero, la guerra espiritual es algo real. No es un tema nuevo en la vida cristiana o en la vida espiritual. Ha existido, y por alguna razón desde la antigüedad los relatos bíblicos nos están mencionando lo que era contra el pueblo de Israel y sus enemigos, ¿no? Las situaciones. Lo maravilloso que tiene la palabra de Dios es que ella está llena de principios. La palabra de Dios está llena de enseñanzas, de instrucciones y de asuntos en que a nosotros nos va a dar un entendimiento mayor de lo que ahora a nosotros nos toca vivir. Por eso es que este pasaje, hermanos, bien que está encerrando algunos principios necesarios para nosotros, para salir adelante en nuestras batallas de cada día. El enfoque de la guerra espiritual sobre este tema no es como acostumbradamente siempre lo vimos de primera mano,
Siempre la guerra espiritual se ha enfatizado, hermanos, en reprender a los demonios, en gritar al cielo y a la tierra, y en el ayuno y la oración. Sin embargo, no se puede limitar una lucha simplemente a esto, ¿ok? Porque hay otro aspecto, y ese aspecto es el del entendimiento, ¿sí? El aspecto del entendimiento que se requiere para toda batalla espiritual. Quizá, ¿verdad?, para muchas personas que les agrada el tema, no sea como la parte favorita de ellos o la parte emocionante, pero es una parte importante que usted debe de conocer, ¿ok? Entonces, si nosotros abrimos un poquito nuestro corazón y nuestra mente a la palabra de Dios, vamos a entender muchas cosas. Vamos a ir explicando cada una de ellas, y vamos a ver de lo que hablamos en aquellas ocasiones en relación al tema de los herreros espirituales, ¿sí? Entonces, la Biblia dice que no se hallaba herrero en la tierra de Israel. Entonces dice, en toda la tierra de Israel no podía hallarse ningún herrero. ¿Quién es un herrero? Un herrero es el que trabaja el hierro, de ahí viene su nombre. El que forja el metal, el que lo mete al calor, al fuego, el que lo golpea, el que lo martilla, el que lo afila para que sirva o para el campo, para el comercio o para defenderse. Entonces es curioso que el pueblo de Israel, ya a la época de los jueces y en este tiempo con el profeta, no hubiera armas en Israel. Lo que es un indicio que tuvieron un muy buen tiempo de paz. Sin embargo, por el asunto, por la cuestión del pecado, los enemigos se comenzaron a levantar en contra de ellos. Diferentes enemigos de Israel se levantaron porque Israel, hermano, pues se estuvo despegando de Dios, estuvo incursionando en la idolatría y muchas cosas que la palabra de Dios dice. Así que entonces, hermanos, cuando Israel trata ya de reaccionar ante sus enemigos, ellos, ¿verdad?, se dan cuenta que no hay herrero, no hay quien se pueda tomar y decirle, ¿sabes qué? Tú sabes el arte de la herrería, comienza a hacer armas porque la guerra, se viene la guerra. Entonces, ¿cómo nos vamos a defender? Ahora, dicho esto, hermanos, tenemos que trasladarlo a nuestro tiempo, y aquí vamos a descubrir la razón por la que tenemos que leer este pasaje y pensar en este pasaje. Un herrero espiritual en nuestro tiempo, ¿qué significaría o quién sería? Para nosotros que somos un pueblo de Dios y que somos un pueblo que amamos la paz y que queremos que todo el mundo esté en paz, porque ese es el mensaje que nosotros queremos transmitir, porque no es el mensaje tanto de guerra o de lucha, ¿verdad?, sino el mensaje de que se establezca paz. Somos gente de paz y buscamos la paz. Sin embargo, hermanos, eso no indica que nosotros no tengamos la comprensión y el entendimiento de que en alguna forma, en alguna manera, el diablo va a querer atacar, y no siempre va a ser públicamente o exhibiéndose, sino hay una manera más sutil. ¿Y cuál es la manera tan sutil de envolver al pueblo y dejarlo desarmado? ¿Cuál es la forma en que de pronto nos vamos a dar cuenta y vamos a decir, pero ¿qué está pasando? No tenemos herreros en la iglesia. Es decir, un herrero es una persona que ha sido preparada, forjada para formar a otras personas como armas de guerra. Un herrero es un formador de carácter. Un herrero es una persona que lanza desafío. Un herrero es una persona que tiene autoridad, que tiene carácter y que puede, no se trata de gritar, no se trata de ofender, no se trata de levantar la voz, sino que es capaz de mantener una línea de la cual no nos podemos mover. ¿Me explico, hermanos? Tenemos cuantas cosas que Dios nos ha marcado para nuestra forma de vivir, y sin embargo muchas veces por lo que vemos en el mundo, ese límite o ese parámetro de vida lo bajamos y tenemos que adaptarnos al mundo. Es lo que yo decía al principio que está sucediendo con la iglesia, que el pecado ha invadido tanto la esfera de la iglesia, que la iglesia ahora ya no se da cuenta. O sea, hay mucha gente que está en la ceguera espiritual, ¿sí? Hay mucha gente que no percibe, y el asunto no está tanto en la congregación como en el liderazgo. O sea, hablar de herreros espirituales es hablar de que Dios quiere levantar líderes con carácter, ¿sí? Necesitamos líderes con carácter. El carácter no es de enojo, no es de molestia, no es de regaño. El carácter es de mantener algo, ¿sí?
Y si hablamos de, por ejemplo, santidad, es porque vamos a lanzar el desafío, vamos a hacer el llamado, vamos a estar dispuestos, ¿verdad?, a vivirlo. ¿Me explico? No vamos no podemos hacer lo que se ha hecho, ser tan tolerantes al pecado, que ya no podemos mantener esto como un estándar, sino tenemos que colocarlo abajo. Las cosas que tienen que estar arriba no pueden estar arriba, porque no hay cómo sostenerlas, no hay cómo argumentar, no hay cómo decir, no hay quien lo pueda decir, porque no hay quien tiene carácter. Es hablar de la santidad, hablar del amor, hablar de la fe, hablar de la obediencia. Entonces, para muchos hablar de la obediencia resulta imposible, porque no hay quien, ¿verdad? No hay quien quiere, no hay quien está dispuesto. Y entonces, en lugar de mantenernos firmes, tenemos que colocar las cosas abajo. ¿Voy explicando? Amén. Bueno, pues entonces, de primera mano es necesario entender, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia lucha espiritual, y así es como usted lo tiene que ver, y usted tiene que escuchar de parte de Dios que hay un llamado para que en el pueblo de Dios, y ojalá todos fuéramos herreros, es decir, todos fuéramos personas con carácter, personas con liderazgo, personas con servicio, personas dispuestas pero atentas, ¿verdad? Además de eso, atentas a la amenaza que puede haber afuera. Porque desafortunadamente, hermanos, afuera los hijos de las tinieblas son más sagaces, más astutos que los hijos de la luz, ¿sí? Y entonces, como lo pinta este cuadro, los filisteos decían: no sea que los hebreos hagan espadas o lanzas. ¿Por qué tenían miedo que los hebreos hicieran espadas o lanzas? Porque podrían defenderse, y porque podrían conquistarlos, porque al final podrían ganarles. Ellos tenían un temor, ¿verdad? Que si los hebreos se armaban, les iban a hacer la guerra, y ya no iba a ser un pueblo tan fácil de conquistar. Entonces, traduciendo esto a lo que hoy vivimos y lo que podemos aprender, hermanos, es que nosotros necesitamos que haya herreros en la iglesia. Necesitamos que haya personas firmes, personas fuertes espiritualmente, que tiene que haber alguien, y que si hay alguien, no tiene que ser rechazado, que si hay alguien, no tiene que ser juzgado, que si hay alguien, no tiene que ser pues como que qué duro es el hermano, no, qué dura es la hermana, sino solo que sea la palabra de Dios, ¿sí? Y que haya la capacidad de nosotros poder escuchar y de nosotros sentirnos exhortados, porque esto tiene que ver con todo eso. Este asunto tiene que ver con todo eso. Un herrero es alguien que puede exhortarte sin lastimarte, sin ofenderte. El problema ya no es de el que lo hace, sino el problema es de que lo escucha. Porque al principio puede ser tan molesto que alguien te tenga que exhortar, de decir algo acerca de lo que tú estás haciendo mal. Y la falta de herreros ha producido ha producido mucha gente sin carácter, que en la primera exhortación se ofende y se va de la iglesia. Dígame si eso es cierto o no es cierto. Sí, desafortunadamente, y no lo estamos haciendo referencia a esta iglesia, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entenderlo, ¿sí? Necesitamos entenderlo. Cuando tenemos un momento de parte de Dios de exhortación, no tenemos que enojarnos, y mucho menos tendríamos que irnos de la iglesia, ¿no? Sería un gravísimo error, porque, hermanos, el momento que pasan estas cosas es cuando el oído espiritual ya se puso en sintonía, y yo lo he visto, lo he vivido, y me ha tocado decir: qué lástima. Porque aquí es donde comienza verdaderamente a percibirse la voz de Dios. Cuando Dios está exhortando, cuando Dios está hablando, cuando ya llegó el momento en que hay que destaparlo todo y Dios quiere mostrar la situación. Y cuando muestra la situación es la oportunidad de cambiar. Pero mientras las cosas están tapadas o están cubiertas, no hay cambio. Los cambios se van a producir cuando las cosas se abren, cuando te acercas a la luz, cuando aceptas la exhortación de Dios. Al principio puede doler, créame que sí, hermanos, ser exhortado por Dios desde un púlpito, desde otro hermano, desde un ministro, como Dios hable al corazón de una persona, puede ser difícil. Pero no te tienes que ofender, hermano, porque es Dios. Cuando viene una palabra de exhortación, cuando viene una palabra de disciplina, cuando hay que llamar la atención, cuando hay que decirle al hermano o a la hermana, a quien sea que está cometiendo un pecado, no tiene que ofenderse y no tiene que irse de la iglesia o tiene que enojarse. ¿Verdad que no? Porque es Dios, porque debe ser Dios el que esté hablando, y no estamos haciendo referencia a lastimar a las personas, aunque a veces la verdad no peca, pero ahora, fíjense, hermano, cuando uno decide aceptar, vivir el proceso de
el Señor me exhortó o el Señor está hablando a mi corazón, a mi vida. Él no me está exhibiendo públicamente, Él no me está poniendo en mal ante los demás. Él quiere componer mi situación. Yo tengo que, si yo soy capaz de hacerlo, le voy a decir una cosa, como decía un hermano, ¿verdad? Al principio me molesta, pero después veo el resultado. No voy a decir que me gustó, sino veo el cambio en mi vida, porque había algo que yo no podía alcanzar y que yo estaba como un niño chiquito queriendo que me dieran una pequeñita corrección. ¿Sí o no? Los niños son así. Está demostrado, hermanos, científicamente, que la conducta de los niños, muchas veces la rebeldía y la desobediencia y su forma de actuar son indicativos de que necesita una corrección, porque lo pide, porque está llegando al límite, está probando hasta dónde. Entonces, cuando el padre y la madre le aplican la disciplina efectivamente, entonces ya sabe hasta dónde tiene que llegar. Que ya si pasa ese límite, si rebasa ese límite, sabe que va a haber consecuencias, pero necesita experimentarlo y quiere probar a ver hasta dónde. Si no hay un padre, una madre que ponga los límites, va a traspasar los límites, sí, y va a terminar lastimado, ¿verdad que sí? Va a terminar dañado. Pero para eso son los límites, para eso son los estándares y para eso son las correcciones, para eso es la disciplina. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que los hijos no menosprecien la disciplina de los padres. Y si lo hablamos en relación a este pueblo, hermanos, es que necesitamos también en algún momento recibir la exhortación. Entonces, una tarea tan complicada de los pastores es cuando tenemos que llegar al punto de la confrontación con los hermanos, ¿verdad? Y no me refiero a ustedes que están aquí presentes, porque ya tiene rato que no hablamos. Bueno, no es cierto, estoy bromeando. Sino que hay que tener un momento de confrontación y saber, ¿verdad?, que ese momento va a ser para nuestra edificación. Yo les digo una cosa, hermanos, que a mi esposa yo le decía: no quiero que me metan en problemas, porque yo no soy una persona que busca problemas. Yo no soy una persona que está buscando a ver a quién regaño, a ver con quién me enojo, a ver con quién pleiteo. No es mi forma de ser. Al contrario, hermanos, los que me conocen saben que soy una persona pacífica, que trato de ser una persona limitada en mis palabras, ¿verdad? Y mis virtudes y mis grandes defectos también los tengo, pero que no estoy buscando a ver con quién voy a altercar. Pero una de las cosas con las que yo mismo, hermanos, he batallado mucho es llegar a ese punto. Y me duele y me cuesta y lucho, pero quedé convencido de que esa es la solución a muchos problemas. Esa es la solución a muchos problemas. Ahora que recientemente, hermanos, leímos las profecías de Isaías que están haciendo una revolución, las profecías y las lecturas de los capítulos de Isaías, cada texto que salta, que es como un martillazo, como a una campana le pegas, ¡pam!, y suena ¡pam! Bueno, cada texto que vamos leyendo, hermanos, a mí algo que me impactó fue cuando Israel hizo vano el sacrificio, y cuando Dios dijo: ya no me des sacrificio, porque de nada sirve que tú estés haciendo esto si no estás entendiendo. ¿Me explico? Entonces, muchas veces, hermanos, la vida de iglesia y los cultos y las alabanzas y la lectura de la palabra y todo lo que pueda hacer en relación con la vida espiritual, que se procura la vida espiritual, lo hacemos vano. O sea, lo invalidamos, o sea, lo inutilizamos, hermanos, porque no comprendemos. Porque teniendo la palabra, pues no hacemos caso, o hacemos caso omiso, y entonces esto se vuelve vanidad. Y llegamos, mi esposa y yo, también a ese punto en este año, en alguno que otro momentito, de tener que decir: hermano, hermana, pues esto ya no te está funcionando. Ya no te está funcionando. ¿Por qué? Porque no haces caso, ¿no? Sí, porque no atiendes. Si te estamos diciendo y no atiendes, te estamos repitiendo y te estamos indicando, pero ya, como que ya no hay. Entonces, ¿qué se puede hacer? Y estoy preocupado en ese sentido, hermanos, de verdad, que ante las notas de esta semana, una nota tan importante que fue que Estados Unidos declaró Jerusalén la capital del mundo, la capital de Israel, y es la capital del mundo. Eso es una profecía cumplida. Ya. Entonces, lo que está en nuestra mente y en corazón de los cristianos ahora es: Cristo ya viene. Pero, hermanos, fíjense cómo es este proceso, que si no nos damos cuenta,
entonces, hermanos, aunque tengamos todas las profecías cumplidas y lo estamos viendo, nada va a cambiar en nuestra vida. ¿Saben qué es eso? Que perdemos el temor de Dios, porque ya lo escuchamos y lo escuchamos y lo escuchamos tantas veces que ya no hace ningún cambio. Ya no está haciendo ningún cambio. Ya el pueblo de Dios no está sintiendo el temor, simplemente ya se va de largo. Y otra profecía se va a cumplir, y otra profecía se va a cumplir. ¿Y quién se va a detener a decir: Señor, ya es momento, ahora sí? Ahora sí, ya mira, estas cosas estaban pendientes, ya no las voy a seguir postergando, ya voy a cambiar, ya lo voy a dejar, ya voy a cortar. Señor, me comprometo, ya no puedo seguir igual. Pero no pasa eso, mis hermanos amados. Por eso bien decía otro predicador, ¿verdad? Si seguimos así, miren que el Señor nos va a agarrar como ladrón en la noche. Y aunque oímos que la voz del novio ya venía, hicimos caso omiso. Nos faltó el temor de Dios. Hicimos vano o invalidamos lo que tenía el poder para cambiarnos. ¿Por qué, hermano? No quisimos atender. Entonces, por eso yo les hago este llamado y esta invitación ahora que está terminando el año, para que tomemos una decisión de cambiar. Para que primeramente, antes que otra cosa, hermano, no cerremos el corazón al Señor. Si oyes su voz, no endurezcas su corazón, porque, hermanos, hay ocasiones en que la voz de Jehová viene como martillo que golpea la piedra, ¿sí? Es decir, como herrero, Dios forjando el carácter, Dios formando a la gente, Dios haciendo, hermanos, a gente comprometida con Él. Vamos a leer Isaías 44, verso 12. Por favor, ¿quién puede acompañarme a este texto? Amén, gracias, hermano, gracias. Bien, el primer punto fue: ¿quién es un herrero? Un herrero es un formador de carácter. Un herrero es alguien que lanza el desafío. Un herrero es alguien que va a mantener. Un herrero es alguien que va a estar en el punto, exhortando, ¿verdad? No va a soltar el punto, va a estar. Se necesita gente así en la iglesia. Todos queremos ser amados, todos queremos ser abrazados, todos queremos ser consolados, pero alguien tiene también, hermanos, que decirnos dónde nos estamos equivocando, ¿sí? Dónde nos estamos equivocando. Y tenemos que también amarle, porque es la persona que nos está impulsando para arriba. No es decir: ay, no me quiere. No, me quiere, ¿verdad? Pero quiere que yo crezca, busca que yo crezca, y eso viene de Dios. Entonces dice: ¿qué hace el herrero? El herrero toma la tenaza, trabaja las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja con ella con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. Amén. Esto es en referencia, hermanos, a ese proceso en el que tú vas a entrar, porque el herrero necesita el fuego, las tenazas, y necesita la herramienta de golpe. Es decir, hermanos, para forjar carácter en la vida de una persona, primero tiene que someterse, ¿sí? Eso habla de someternos a la autoridad. Eso habla de poder recibir y escuchar, aun cuando sea como un martillo, ¿verdad?, que golpea sus palabras, la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad de Dios? Cuando de Dios Él te está llevando a una experiencia. Porque, hermanos, hablar de que Dios prueba, Dios no tienta, pero Dios prueba. Y sin embargo, en la expresión de la palabra Dios prueba es difícil para nosotros porque no nos ayuda la traducción. Pero en el contexto hebreo, prueba es experiencia. ¿Ustedes creen que Dios probó la fe de Abraham cuando le dijo: entrégame a tu hijo? Amén. Pero ¿qué significa? ¿Que quería ver si Abraham lo haría o no lo haría? No. Significa que en medio de toda esa situación Él le estaba enseñando algo, le estaba brindando una experiencia. ¿Y cuál es esa experiencia? Cuando Dios le dice: detente, no lo hagas, que yo sé. O sea, no es que Dios ignorara, porque Él todo lo sabe, sino a Él le está dando la experiencia de lo que está por venir. Por eso dijo Jesús: Abraham me vio mi día. Cuando Dios le revela al carnero atorado en la zarza, ¿verdad? Ahí le está revelando el Mesías, hermano, que viene en sacrificio. Ajá, ¿me explico? Él tiene esa experiencia. Entonces, consejo, ¿verdad?, entre paréntesis,
prueba equivale a experiencia, una experiencia con Dios. Y por eso Santiago dice que cuando tengas diferentes pruebas, gózate cuando de parte de Dios. Pero está diciendo cuando Dios te lleve al punto de la experiencia, porque Él te quiere dar esta experiencia. Y eso es lo que a la experiencia de Abraham en el monte con su hijo fue que la profecía vendría. Yo creo que Abraham quedó sorprendido y admirado de la revelación que Dios le dio en relación a que vendría el Mesías a morir como el Cordero de Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces, con Dios, Él no te tienta y no te quiere hacer tropezar. Él te va a dar una experiencia, y cuando te encuentres diversa experiencia con Dios, porque Él está haciendo algo a través de tu vida, o sea, Él te quiere llevar a algo. Y eso es el problema, que muchos cuando sienten el calor del fuego, de la prueba, ya no quieren. Muchos desisten de vivir el proceso. Pero yo te voy a decir cuál es el resultado, cuál debe ser el resultado de meterte al fuego y de permitir que golpee el Señor y te empiece a moldee tu carácter. Y es que el resultado es que Él te va a hacer más fuerte. El resultado es que Él te va a hacer una persona de carácter. ¿Sí? Ya volvemos a repetir, ¿verdad? Que carácter no es estar enojado siempre, que carácter no es alzar la voz y gritar. Hay personas que, hermanos, tienen un gran carácter y no dicen una palabra. ¿Sí? ¿Me explico? No gritan, no alzan la voz, no regañan, no están como molestos. No, gente de carácter es hablar en otro sentido. Es que tiene una fortaleza, tiene una fuerza tan grande, se mantiene de pie. No importa lo que está pasando, no importa lo que está viviendo, no importa lo que está sucediendo. Está como una columna allí, como un arma de hierro. Porque, hermano, en los materiales más duros que existen, ¿verdad? Entre los materiales aquí, el hierro es uno de los más duros. ¿De acuerdo? Entonces imagínate que Dios te haga a ti, Él el herrero, Él te haga a ti como un arma de guerra, que te haga con una fuerza tanta que no te doblas con facilidad, que no te quiebras ante las circunstancias. Y en esta época de la vida y en este tiempo, hermanos, tenemos que ser así, de verdad. Tenemos que ser así. Cuando vemos, hermanos, que aquí en la esquina, que allá en la otra calle, que ayer pasó esto y aquello, ¿cómo puedes andar en la calle y seguir tu vida normal? ¿Cómo lo vas a conseguir? Lo que tú tienes que saber, hermano, es que debes de ser una persona ahora inteligente, una persona comprometida con Dios. ¿Sí? Ahora la vida aquí ya no se puede seguir viviendo igual. Pero tampoco nosotros vamos a vivir no vamos a vivir atemorizados, hermanos. ¿Sí? Porque todo lo que está pasando es una ola de las tinieblas. Eso es del diablo, hermano. Eso es del diablo. ¿Sí? Pero nosotros no tendríamos por qué vivir así. ¿Sí? Sino, ¿qué tendríamos que hacer? En prepararnos, hermano, y preparar a nuestros hijos, hacer de ellos, forjar carácter y enseñarles las cosas, las verdades espirituales. ¿Siguen aquí? Bueno, entonces se buscan herreros. ¿Encontrará Dios herreros aquí? Dígale: Señor, hazme un herrero también. Que implica, pues, que te forme en carácter para que tú formes a otros. Si tú dices, bueno, ¿a quién? Pues a tus hijos, a tu familia. Que les enseñes, que les hables, que les digas: no es el tiempo para estar fuera del camino de Dios. Bueno, vamos a seguir leyendo Isaías 54, verso 16. ¿Sí? Amén. Amén. Entonces dice Dios: yo hice el herrero que sopla las ascuas de fuego y que saca la herramienta para su obra. Dios ha hecho el herrero. Y, hermanos, Él es el que a través de esto quiere decir o implica, o podemos entender para nosotros hoy, implica esas experiencias de vida que tú has tenido.
O sea, esos momentos que has pasado, en que han sido difíciles para ti, en que has tenido que luchar, en que te has tenido que superar a ti mismo o a ti misma, en los que te has tenido que sobreponer por el bienestar. Ayer estaba mirando en Facebook una de las muchas historias que hoy hay de gente que ha podido superar momentos de accidentes, por ejemplo, en los que han quedado paralíticos, ¿verdad? O han sufrido un daño físico. Es una historia maravillosa de una mujer, hermanos. ¿Y por qué es así? Pero las mujeres exhiben también un temple, un carácter, una fortaleza extraordinaria. Una mujer que el doctor le declaró que ya no podría caminar, que ya no podría hacer tantas actividades físicas normalmente, y sin embargo ella con 2 hijas, ¿verdad? Y un esposo que la abandona. O sea, el cuadro no puede ser más doloroso, hermanos. Y sin embargo, como, ¿verdad?, el deseo de superación, como el deseo de salir adelante, en 8 semanas la lleva a estar de pie. Imagínense, o sea, se sobrepuso, ¿sí? Entonces yo considero, hermanos, que nosotros que creemos en el Señor tenemos, ¿verdad?, a un Dios que no deja pasar ninguna oportunidad de nuestras vidas. Que ciertamente cada una de estas cosas que podamos vivir pueden ser utilizadas para nuestro crecimiento, y que no deben de ser empleadas para desalentarnos. Pues cuando nos vemos en dificultades es muy común decir: Dios ya se olvidó de mí, ¿por qué, Señor, estoy así? O reclamarle al Señor. Pero tú debes de entender el principio, hermano, que el cielo es como un espejo en el que tú te estás viendo, y tú estás viendo una situación y estás reclamando, pero realmente el cielo es el que te está diciendo por qué eres tan duro, o por qué eres así, o por qué estás pensando de esta manera, ¿sí? Los reclamos tuyos realmente son los reclamos que vienen de arriba, de allá. Como diría alguien hace tiempo: ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Daniel? ¿Dónde está el Dios de Abraham? ¿Dónde está el Dios? Pero del cielo hacia acá se dice: ¿dónde está el hombre como Elías? ¿Dónde están las mujeres como Esther? ¿Dónde están los hombres como Daniel? ¿Me explico, hermanos? El cielo es como un espejo, así refleja lo que estamos proyectando, es lo que Él nos está queriendo hablar a nosotros. Pero nosotros no lo podemos escuchar o no lo llegamos a discernir. Entonces tenemos que saber, hermanos, que esas experiencias de vida Dios ha permitido que ocurran en nosotros para hacernos crecer. Nunca tomes una experiencia de vida para hacerte caer a ti mismo. Úsala para tu crecimiento, úsala para levantarte. Piensa que Dios quiere hacerte más fuerte, porque Él tiene un propósito. Hermano, hay alguien que necesita de esa vivencia, alguien que necesita saber lo que tú ya sabes. Y como en otra oportunidad nosotros hemos dicho, ¿verdad?, y lo hemos compartido aquí, lo hemos transmitido, ¿por qué nuestros hijos tienen que tropezar con las piedras que nosotros tropezamos? O sea, ¿de qué sirve la experiencia de una persona? Bueno, mire, yo me pongo a pensar y a veces observo, ¿verdad?, a las personas mayores en su vejez que están trabajando y luego están haciendo actividades que son actividades comunes y muy básicas. Por ejemplo, cargar una carretilla con arena, cargar un ladrillo. Y yo digo, bueno, ¿no tendrá esa persona algo mejor que pueda aportar a la humanidad que tener que hacer esto en su vejez? ¿Acaso no tendrá esa persona una experiencia que pueda transmitir? ¿No habrá algo valioso que ella pueda aportar? Hay un señor que todos los días allá por la casa de ustedes, hermanos, en la calle, él vive en la calle. Y digo, esa persona tiene una fortaleza o tan grande por estar vivo en esas condiciones, y parece que no tuviera nada que aportar a la humanidad, pero seguro que tiene una experiencia, algo que puede enseñar, algo que puede, si le preguntara a alguien ¿y cómo le ha hecho usted y por qué está aquí?, seguro que habría algo que aprender aún de esa persona. Lo que quiero decir, hermanos, es que la experiencia que uno ha tenido es valiosa para nuestros hijos, y que nuestra tarea debería de ser ahora aportárselas para que ellos no tengan que tropezar con la piedra que uno tropezó. ¿Cierto o no es cierto? Así es, ¿verdad? Entonces ellos no tendrían que pesar, sino ya con todo lo que yo viví, con toda la sabiduría que la vida me ha entregado, ahora tenla para que tu vida sea mejor. Yo creo que eso es lo que Dios quiere, y yo creo que eso es lo que es necesario que nosotros aprovechemos. Por eso tus experiencias pueden ayudarle a otras personas, tus vivencias pueden ayudar a otros, ¿sí? Lo que tú pasaste y cómo saliste, cómo lo lograste, alguien lo tiene que escuchar. Hay una generación que está deseosa de saber, y que todos, hermanos, les podemos entregar esa experiencia a ellos.
Si nosotros, hermanos, no nos dejamos formar por Dios, necesitamos dejarnos moldear por el Señor. Necesitamos no preguntarle por qué, necesitamos preguntarle para qué. ¿Para qué es esto, Señor? ¿Para qué es esto? Si a lo mejor también con las finanzas tuyas recibes y dices, Señor, ¿y esto para qué va a ser? Porque yo ahora le pregunto a Dios, ¿y esto para qué? Al final yo digo una cosa, pero tú eres el que dispone. ¿Para qué? Pregúntele al Señor de lo que vivas. Señor, ¿y esto para qué? ¿Qué quieres obtener de mí? Si tú siempre te acuerdas, hermano, que aunque Él golpee el metal, que seas tú, que sientas que Dios te está golpeando, y luego que sientas que Él te está metiendo al fuego y te está quemando, y tú dices, ay Dios mío, ya siento el agua al cuello. ¿Cuándo va a acabar este caos? ¿Cuándo va a pasar todo esto? Pero te das cuenta, hermano, que solamente es parte de un proceso de perfeccionamiento. Ya no le vas a preguntar a Dios por qué, sino ya tú vas a saber cuál es su objetivo, y nunca vas a olvidar que todo lo que Él hace lo hace porque te ama. ¿Quieres darle un aplauso al Señor? Bendito sea su nombre, hermanos. Bendito sea su nombre. Bueno, para concluir este mensaje el día de hoy, pensando acerca de la necesidad en la vida de la iglesia de personas formadoras, de personas con carácter, de personas que nos recuerden, o que nosotros mismos, ¿verdad?, nos recordemos unos a otros que no podemos bajar la guardia, que tenemos que seguir en la lucha, que no podemos caer presa del temor que está alrededor nuestro, que no podemos también abandonarnos o descalificarnos a nosotros para servir al Señor y muchas cosas como esas. Hermano, es necesario que seamos formados, seamos entendidos de la necesidad de la disciplina. Y hablando de eso, hermanos, miren qué maravillosa tenemos, qué grande bendición, lo sigo creyendo así, que es tener la oportunidad de congregarnos. Porque el congregarnos es solamente como la fotografía descriptiva de nosotros, de quiénes somos nosotros, de qué adoradores somos, de qué apegados al Señor, de cuánta pasión tenemos. Es como hemos dicho otras veces, es como un termómetro espiritual, ¿verdad? Nos ayuda a ver qué tan constantes somos o qué tan disciplinados somos para las cosas de Dios. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que debemos hacer, hermanos amados, ¿sí? Debemos hacer el esfuerzo, no se desanime. Entonces, Jeremías 51:20. Avance algunos capítulos más hacia adelante. ¿Ya lo encontraron? Sí. Amén, amén. Dice la Escritura: martillo me sois y armas de guerra. Por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. La palabra de Dios, ¿cómo es? ¿Será que Dios estaba exagerando cuando dijo quebraré naciones y destruiré reinos? No, ¿verdad? No podemos pensar que Dios exageró así como que su mecha, no, qué grande voy a ser. No está exagerando. Es Él te quiere llevar, ¿sí? Y en la vida espiritual hay como que hacia arriba, se puede empujar hacia arriba. ¿Qué tanto hacia arriba? Mire, vamos a empezar por acá. Yo soy tierra, ¿sí? Yo soy tierra. Y la Biblia dice que hay que conquistar la tierra. Entonces, la guerra espiritual y muchas cosas de las que estamos hablando comienzan dentro de mí. Es decir, antes que yo quiera ahora llevar a otro y enseñarle a otro y exhortar a otro, primero tengo que conquistar mi tierra yo. ¿De acuerdo? Ese es el paso número 1 y el más sencillo. Que sea capaz de tener dominio propio, dominio de mí mismo. Que sea capaz de controlar mi lengua. Que sea capaz de dominarme todo por completo. Ahí conquisto mi tierra. Capaz de frenar mis pensamientos, mi boca, ¿sí? Mis sentidos. Tengo dominio de mí. Entonces puedo empezar a extenderlo. Pero Dios dice que su obra llegaría a tal impacto que hasta reinos y naciones serían transformadas, ¿okay? Sería, dice, quebrantada. Quiere decir, hermanos, que llega un momento en que esta palabra, la palabra de Dios, podemos ser más específicos en relación a la Torah, porque Jesús dice que cuando Él venga regirá las naciones con vara de hierro. ¿Cuál es la vara de hierro?
Su palabra es la vara de hierro. O sea, esta es su ley, su mandamiento, su instrucción, su verdad. Va a caer con un peso que la gente va a decir: ¡ah, qué duro es esto! ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Sí? ¿Me explico? Por haber vivido una forma de vida en la que nunca tuvo un límite, en la que nunca quiso aceptar la corrección, en la que nunca quiso aceptar la disciplina. Por eso hay gente que le parece imposible. Pero no es así, hermanos. El Señor quiere dirigir a su pueblo y dirigir al mundo entero a través de su palabra. Y su palabra, hermanos, dice que es más dulce que la miel. Entonces, hermanos, ¿qué es? O yo me equivoco o se equivoca Dios. No, yo estoy equivocado. Como dice la Biblia, es la verdad y esto es posible. Entonces, ¿qué? Tiene que haber un cambio en mi forma de vivir, que yo me vaya apegando cada vez más a su palabra hasta que llegue el punto en que yo diga: oye, pero si eso no es difícil. Oye, pero eso no es difícil. Eso lo puedo hacer con la ayuda de Dios. ¿Están aquí? Amén. Entonces, quiero terminar con esto. Quiero terminar con esta historia que, bueno, pues a todos, especialmente a la iglesia cristiana, ¿verdad? Pues nos causó una tristeza muy grande, hermanos. Ustedes ven que a través de las redes sociales y a través de la televisión se difundió la noticia de que hubo un tiroteo en una iglesia bautista en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos. Entonces, el país más evangélico en el mundo es Estados Unidos. Más del 50% de la población es cristiana. Entonces, la nación se estableció en los fundamentos de la Torah. O sea, ellos dijeron: los 10 mandamientos van a regir a nuestra nación y en base a los 10 mandamientos vamos a legislar. Sí, así lo hicieron desde la época de George Washington. Los pioneros fueron los cristianos, hermanos, salidos de Inglaterra. O sea, la nación tiene toda esta historia. Por eso es que es la nación, ¿verdad?, más cristiana en el mundo, o más de corte protestante o cristiana. Bueno, y la vida de la nación se ha desarrollado así. Por eso ha tenido un gran progreso. Pero cuando la nación se aparta de Dios, pues tiene un retroceso muy grande. Entonces es también muy de esta época el ver que en ese país haya una amenaza contra una iglesia que es, hermanos, pues de lo más aceptado para la sociedad norteamericana, ¿no? Miren, hermanos, cómo los testimonios de los sobrevivientes también son impresionantes. ¿Y por qué estoy narrando esta historia? ¿Y por qué estoy pensando en este tema? ¿Qué conexión? ¿Ustedes ya vieron la relación de la historia con lo que yo les estoy diciendo? Dios nos libre en esta ciudad a todos los cristianos, y nos libre de este país en todos los cristianos, de tener que vivir una clase como esta. Pero supongamos que de pronto una persona viene como de esas que andan allí y quiere entrar a este lugar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Dejamos que el temor nos invada? ¿Habrá alguien que, ¿verdad?, tenga la capacidad de responder? ¿Habrá alguno que pueda levantarse y decir: en el nombre de Jesús te ato, y te quedas allí inmóvil? Porque testimonios de ese tipo hay, ¿los han visto? Y ya están grabados, ¿verdad? Gente, asaltantes que van y de pronto hay alguien que toma autoridad y dice: te ato en el nombre de Jesús y vete de este lugar, y actúa con autoridad, con carácter. Eso es lo que quiero decirles, eso es lo que quiero expresarles, eso es lo que hay que abrir los ojos y no echarnos para atrás, y no rehuirle, y no dejarnos ser presa del temor y que el enemigo haga lo que quiera con nuestras vidas. Tenemos que llegar a ese punto, y si eso nos llegara a suceder, entonces estamos preparados, estamos listos. ¿Cómo vamos a reaccionar, hermanos? Hay que estar preparados para eso, hay que empezar ya. Hay que empezar ahora, hermanos. Tiene que empezar a entrar en nuestra mente, en nuestra cabeza, que esta es la realidad de lo que está ocurriendo. Pero a nosotros se nos ha dado autoridad, y la autoridad no se va a manifestar nada más con gritos y con alaridos. La autoridad va a fluir, hermano, por una vida espiritual. La autoridad va a fluir de esa manera, hermanos. ¿Me explico? ¿Sí? Y si no fuera ese ejemplo, cualquier otro ejemplo que tuviéramos que enfrentar, no podemos aparecer en la escena como gente sin carácter, como gente sin valor. Cuando el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Dios siempre fue un pueblo valiente, siempre fue un pueblo arriesgado, siempre fue un pueblo determinado, hermanos. Cuando hacían lo malo estaban tercos de hacer lo malo, pero cuando buscaban de Dios no había, hermanos, así como
que alguien los alcanzara tan fácilmente, porque estaban entregados al Señor. Y Jesús lo decía, ¿verdad? Ojalá fueres caliente, ojalá fueres frío, pero no tibio. No hay términos medios ya, hermanos. No hay términos medios ya. Hay que empezar a mentalizarnos, hay que empezar a prepararnos. Nuestras oraciones tienen que cambiar. Nuestras oraciones tienen que empezar a transformarse en oraciones de poder, de autoridad. Ya tenemos que empezar, hermanos, a hablar así. Que Dios nos guarde de toda la ola de violencia que está pasando, pero no podemos escapar. Yo le digo a mi esposa, bueno, y si tuviéramos que ir a algún lugar, ¿a dónde te gustaría ir? No, pues el primer lugar, ¿cuál creen? Nos vamos a Israel. Ay, nos vamos a Israel. Bueno, dicen que allá está mejor que acá, ahorita. Y eso que a cada rato salen los cohetes, los misiles hacia la tierra, hacia allá, ¿no? Y están los islámicos y toda la cosa del terrorismo. Pero hermanos, no se ve lo que se ve aquí. Allá no se ve como se ve acá la cosa. No tanto como acá. Entonces no podremos huir. Al menos ahorita no. No podemos huir. Tenemos que hacer frente, hermanos. Tenemos que ser herreros, tenemos que darnos gente con carácter, tenemos que ser firmes. Si hay que decir las cosas, tenemos que decirlas. Ahorita no puedo, prepárate. Sí, prepárate, no te quedes ahí. Ahorita no sé, pues ya empiézale. En algún tiempo, en algún momento habrá su fruto. Amén. Bueno, Dios bendiga nuestras vidas. Pónganse de pie, por favor, hermanos. Ríndale un fuerte aplauso al Señor y vamos a orar. A Dios sea toda la alabanza por siempre y para siempre. Si vamos a ser martillo, arma de guerra,